Oigan, les quiero dar la bienvenida a mi canal y hoy decidí invitar a un amigo a sentarse acá en la mesa conmigo. Me faltó que me trajeran a mí mi cafecito, pero bueno, no importa. ¿Qué importa? Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el mercado. Tenemos la oportunidad de tener a Iván, que está aprendiendo de XRP después de saber de todas las otras criptomonedas de Bitcoin, de una cantidad de monedas, pero se ha enfocado en XRP, siguiendo los pasos de muchos grandes como Hernán Coronel, Fran de Bolsa, Nico Cabrera, Brodax, Crypto Bernie, y bueno, ahora tenemos un duro que queremos saber qué es lo que está pasando con el mercado y vamos a ver, pues si ustedes lo pueden seguir a él, que creo que tiene un contenido muy interesante, no solamente en Bitcoin, en todas las otras monedas, en WorldCoin, habló de esa moneda por un tiempo, sino ahora está en XRP y lo pueden encontrar en TikTok, en Instagram, y ahora a partir de esta creo que le va a gustar el tema y va a empezar a hablar en YouTube. Vamos a ver qué nos dice Iván. Bienvenido, Iván, al canal. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es mi primer formato de YouTube, pero acompañado de un grande, la principal figura de autoridad del tema del Ripple, el XRP, el potencial es enorme. Bueno, estamos viendo hoy, el mercado pues está en rojo al día de hoy. ¿Y qué es lo que está pasando con el mercado, Iván? ¿Qué crees que pasa? No, pues estoy viendo noticias que BlackRock está liquidando grandes posiciones en Bitcoin y Ethereum. Eso nos dice algo, que la dominancia de Bitcoin empieza a bajar, luego Ethereum, y ya todos sabemos qué pasa, posiblemente una alt season. Pero pues muchos dicen, no, es que si baja Bitcoin, baja las demás criptomonedas. Pero no, si sucede una alt season, ¿tú qué entiendes más? Bueno, miren, lo que hemos visto en el mercado, y se los recomiendo en el video que estoy posteando ahorita, es que hay problemas grandes en Japón. Ahí es donde está surgiendo todo el inconveniente macroeconómico. ¿Por qué? Porque ellos crearon un estímulo súper grande. 17 billones de yenes, que significa más de 140 mil millones de dólares en estímulos, con una deuda que supera el 230% del PIB japonés. Entonces, cuando uno ve esta situación, se preocupa un poco, se preocupan los mercados. Lo que están haciendo es liquidar, porque lo que estiman es que el gran potencial del mercado financiero alrededor del mundo van a liquidar posiciones y van a retornar estos activos hacia Japón. ¿Por qué? Porque se preocupan es por la devaluación de Japón. Entonces, se liquidan los activos de más alto riesgo, se pasan a activos refugio. Activos de más alto riesgo son Bitcoin, XRP, XLM, Ethereum y todas estas monedas, y se están pasando allá. Claro, BlackRock no se queda atrás. BlackRock será uno de los primeros que liquiden y así lo siguen todos los demás. Lastimosamente estamos en un momento grave porque ETFs de XRP están justo saliendo. Franklin Templeton salió ayer con su primer ETF, sí. Ya tenemos a Canary Capital empezando a recoger dinero y bueno, ahí vamos a ver. ¿Hasta dónde crees que puede llegar en Bitcoin y XRP? Que XRP está por encima de los $2, ¿romperá la barrera? No, mira, pues mucho en mi contenido, me pueden seguir CryptoFlanders con Y en todas las redes sociales. Nunca me gusta dar precio, la verdad pues no lo hago. Si llegamos probablemente una alt season, que puede suceder, yo pienso, finales de este año, si podemos superar máximos históricos. El máximo histórico fue 3.96, se superó este año, en el caso de XRP. En el caso de Bitcoin, no, es muy difícil predecir porque pues, bueno, ya bajó los 90.000 y ya hemos visto en otros momentos que Bitcoin cuando dice bajar es que se baja con todo, o sea, así como sube es muy volátil, pero no me atrevo a decir en este momento. ¿Tú qué te atreves a decir de Bitcoin? Pues a mí la gran duda que me da es pensar si ya llegó el alt season o si ya se acabó el bull run. Perdón, es que llevamos un año en eso, entonces no sé. Pues yo siempre trato de pensar como diferente. Porque en ese momento vi en X que BlackRock está acumulando XRP, lo que pasa es que lo está pasando a frío, billeteras frías, porque no lo dejan en exchanges. Pues ha habido un movimiento muy grande en cuanto a eso, lo vimos en el video que puse ayer, donde se han reducido las posiciones en los exchanges de XRP, pero al mismo tiempo, entonces tenemos como una dualidad. Se están reduciendo los XRP, hay una motivación muy grande para invertir en XRP, se ha mantenido el precio no tan abajo, no ha roto la resistencia de los $2, perdón, el soporte de los $2, pero de ahí en adelante la gran preocupación es
ver el mercado japonés, qué es lo que está pasando con la deuda, qué es lo que va a pasar. Porque por otro lado, un tercer lado, estamos esperando que se acabe el quantitative tightening de Estados Unidos el 1 de diciembre y vamos a ver qué pasa mañana con el dato de empleo en los Estados Unidos, el dato de septiembre. Sí. Estamos preocupados con eso. Entonces No, hay igual, de todo ahí. Igual, pues, sin dar cifras ni nada. Yo, por ejemplo, no invierto en Bitcoin. Yo focus en XRP. Obviamente esta semana vienen grandes noticias, pues los ETFs que pasan de XRP y la implementación ISO 20022. Obviamente el 22 de noviembre tenemos que anticiparnos 2-3 días porque, bueno, compra el rumor, vende la noticia, pero pienso que lo que podemos hacer, yo soy más que todo holder, no soy trader, no entiendo mucho al respecto, soy abogado financiero, pero holder, y lo mejor en este momento es tratar de comprar al día unas criptomonedas de XRP, realmente los precios que estamos viendo en este momento. Y si baja más, pues comprar más, o sea, no hay pérdida. Aunque esto no es un consejo financiero. Nada, esto es consejo financiero, pero Sí. venga, ¿de dónde salió usted metido en cripto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos acá sentados juntos? Bueno, primero, estudié Derecho Financiero y ahí se tocó algo de cripto, pero hubo una eventualidad que di con alguien, no me acuerdo, un profesor, que decía, bueno, Bitcoin, chévere, todo, pero muy descentralizado, y empecé a ver que había otra alternativa a cripto, con la posibilidad de que pues los bancos centrales emitieran CBDCs, que es versión cripto emitida por bancos centrales, y ya hemos visto que Ripple ya hace unos años hizo un piloto con el Banco de la República para emitir CBDC, aunque ese tema ya está un poco calmado, pero hubo un momento clave. Conocí a Fran de Osa en TikTok. Él al comienzo empezó con un contenido muy conspiranoico, pero si vemos el contenido de lo que está pasando ahora, el hombre sí realmente le ha pegado muchas cosas y súper anti-Bitcoin. Y no, lo que se habla, que Bitcoin fue creado por la NSA, los mismos élites, fue una respuesta a la crisis del 2008. Pero bueno, así como engrandecieron a Bitcoin, también puede pasar que en algún momento salga una noticia, un hecho fundamental en el cual desprestigien a Bitcoin. Ya se está hablando que Jeffrey Epstein fue posiblemente uno de los patrocinadores, inversores, según vi, de Bitcoin. ¿Qué pasaría si sucede que, no sé, un grupo fue el inventor de Bitcoin? Estos hechos fundamentales, obviamente, respetando el análisis técnico, pero los hechos fundamentales marcan mucho el mercado cripto. Muchísimo. O puede pasar que en este momento XRP esté bajito y puede pasar que en este momento que estamos grabando el video surja una noticia, no, que se acaba de firmar una cuestión y el mercado suba. Pero lo mejor para protegerse de las caídas o subidas es no vendan cuando están rojo, bajadas, ni tampoco se emocionen cuando ven números en verde, no se deben llevar por el FOMO. Ni FOD ni FOMO. Pero bueno, eso es pura especulación, la verdad, esos temas prefiero no tocarlos mucho porque son muy conflictivos dentro del mundo de los YouTubes. Y eso, hay temas interesantes con respecto a la macroeconomía, la geopolítica, que acá es donde todos estamos tocando y que espero que podamos volver a invitar a Iván acá al canal para que lo conozcan ustedes, para que nos dé su impresión y pues además vivimos muy cerca. Podemos encontrarlo varias veces acá en el canal, así haciendo unas charlitas y hablando de diferentes temas. Entonces, pues, les doy las gracias por acompañarnos un rato. Fue bien divertido sentarnos, mostrarle a él que no es difícil hacer un video un poquito más largo de los minuto 30 que permite TikTok e Instagram. Pero de todas formas, los invito a que lo vean allá porque el contenido que él hace es súper valioso. Nos vemos en la próxima. Espero que sigan a Flanders, a Crypto Flanders en TikTok y en Instagram, y pues a mí también. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.